Aprendo en casa. Niños, ¿cómo están? Hoy es viernes, último día de la semana. Vamos a desarrollar la actividad Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Corresponde al área de comunicación. En esta semana has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Te has informado sobre las plantas de uso medicinal. Aprendiste cómo se organiza un reportaje. Ya sabes que en un reportaje están los testimonios de personas a los que llamamos entrevistados. Hoy día vas a entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Nuestro reto del día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. ¿Sabes qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Leamos una entrevista del diario Ahora. Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Fecha 9 de enero del 2020. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huallayco, un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Aquí le entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Como todo niño, siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos, Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla Nuestra Señora del Patrocinio, Huallayco, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordadores en Huánuco. Solo había 2 bordadores que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. Es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esta cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando Fernández Flores, Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales, quienes hacen las mudanzas, y los guiadores, que son los primeros de ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraban más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz. En la adoración se hacían solo 4 o 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente, las cofradías se componían de 24 negritos, 12 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco, y el abanderado. Ahora vamos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros, ahora llevan cintas en todos lados. ¿Cuál es la función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados, haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de don Juan Rosales, Nicolás Miller,
Los Pilcomosos y la banda de Benito Rivera. Los Pilcomosos nos acompañaban siempre, incluso en nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los huaynos favoritos eran Huanuqueñita Pretenciosa y Cuando salí de mi tierra. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno, un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en huichi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. ¿Cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí, se debe bailar por devoción al Niño Jesús. Lamentablemente ya se ha degenerado nuestra tradición. Ahora se baila por vicio. El público va a verlos para deleitarse del baile de los caporales. Pero han añadido las coreografías y ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente como lo hacen ahora ya no. Finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Vuelve a leer la entrevista en silencio, luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Con ayuda de un familiar dialoga teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Regresa al texto y ubica las partes de la entrevista leída. Recuerda, el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la que vives. Luego, vas a organizar esa información para el reportaje que estás elaborando. Ahora, en tu cuaderno, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Ten en cuenta estas preguntas. ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿A quiénes entrevistaré? ¿Cómo lo haré? Organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y prepara los materiales que vas a necesitar. Este esquema te ayudará. Recuerda que para tu entrevista tienes que escoger un solo tema. ¿Cuál era el tema? Manifestaciones culturales. Si escogiste danza, hablarás solo de danzas típicas de tu región. Lo mismo harás con comidas o con la manifestación cultural que hayas elegido. Pones tu nombre como entrevistador, la fecha en la que se realiza la entrevista. Inicias haciendo una presentación del entrevistado. En el cuerpo cuestionario escribes el desarrollo de la entrevista y para finalizar el cierre con una reflexión sobre el tema de la entrevista. Ya elegiste a las personas que vas a entrevistar, escribe sus nombres. Con esta información prepara tu guía de entrevista en tu cuaderno. Guía de entrevista. Entrevistador, colocarás tu nombre. Fecha, la fecha en la que estás realizando la entrevista. Nombre del entrevistado. Tema. Presentación de la persona a entrevistar. Cuerpo o cuestionario. Por ejemplo, algunas preguntas que puedes realizar de acuerdo con el tema. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad?
¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista. Puedes hacerlo a través de una reflexión sobre el tema que elegiste. Reúnete con los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y los entrevistarás para recoger información sobre el tema que has elegido. Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista. Prepara y lee las preguntas con anticipación. Ensaya frente a un familiar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas. Reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de la entrevista. Cuando ya tengas todo listo, seguir las siguientes acciones. 1. Reúnete con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. 3. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. 4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. 5. Repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. 6. Realiza un cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Recuerda que el propósito de la entrevista es recoger información sobre el tema elegido. El tema puede ser danzas, comidas u otras manifestaciones culturales de tu región. Los datos del entrevistado son sus cualidades, su fecha y lugar de nacimiento, a qué se dedica, es decir, escribirá su historia personal. Realiza tu entrevista, luego las anotaciones y la información que recogiste. Revisa la redacción y compártelo con tu familia. Pídeles que comenten y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Para finalizar, reflexiona sobre tus aprendizajes y señala tu logro demostrando honestidad contigo mismo, poniendo un check de acuerdo a las preguntas si lo lograste, si lo estás intentando o si aún necesitas apoyo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.